Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos a Bidoof pero con fuerza bruta. Ya es el último ataque que va a aprender. Teníamos la trilogía, la cuadrilogía que era con bola sombra, rayo, hielo y ahora con fuerza bruta. Lo estoy poniendo con la MT Elite porque después vas a utilizarlo. Pasando ya el 1 de julio vas a utilizar una MT de Elite cargado para aprender cualquiera de esos ataques. Así que aprovechar el 1 de julio que va a venir con todos los ataques para que pueda aprender. Además de ello va a tener con 500 de SP su propia copa. Tenemos la copa Bidoof que va a ser todo primordial. Ahora lo tenemos con derribo, puede haber con placaje, que placaje va a ser un ataque muy bueno. Derribo es como parece una gomita que te lanza, puede farmear muy rápido, carga el ataque más, pero la cosa es que dentro de esa copa de Bidoof lo más importante creo que va a ser el placaje, que pueda bajarlo mucho más rápido. La debilidad es lo único que tiene esa lucha por ser un Pokémon de tipo normal y resistente por 2 al bola sombra, mejor dicho, a lo único que va a lanzar dentro de esa copa Bidoof es el bola sombra, así que no te sugiero llevarlo, así que no lo tengo acá tampoco, sería en vano poder traerlo, porque bola sombra lo resiste por 2, así que sería no muy efectivo. 0, 15, 13, el mejor a nivel 29 dentro de la copita Bidoof, 10.000 polvos estelares y 25 caramelos, va a ser una risa total, es para las risas esta copa. Es que Bidoof es el dios Bidoof, el gran Bidoof, ataque 60, defensa 58 y en el HP la estamina 119. Rayo le quita más de la mitad de la vida, lo resiste muy bien. Rayo hielo le hace un poco más y triturar le hace un poco menos. Creo que de los ataques más primordiales aparte de fuerza bruta sería hierba lazo. Hierba lazo es el complemento perfecto, pero va a estar por ahí demorándose un poquito en cargar, pero si ya tienes fuerza bruta le va a ir muy bien. Ahora, después de verlo con placaje vamos a verlo con derribo. No, derribo después vamos a verlo con placaje, lo estoy poniendo ahí con los dos ataques, porque con los dos vas a ver con cuál genera mayor energía, con cuál genera mayor daño y cuál te puede servir como para esta copa si es que estás yendo por ello. Si no, igual van a estar las 3 copas adicionales, la Master, Clásica y tenemos la Element Cup. Que la Element Cup muchos se están dirigiendo ahí porque ha sido una copa donde el maxeo no te cuesta nada, pero el segundo ataque sí. Aunque no necesitas segundo ataque en algunos pokés, todo depende del team que llevas detrás. Fuerza bruta súper eficaz y se lleva el primer combate gracias a José Wilca. Un grandioso saludazo crack a la distancia por traer estos combates. Sale uno más que ya lo tiene. Acá está la diferencia, que tú puedes lanzarle el ataque y al final te lanzan con ello. Con el placaje te hace mucho daño. Con el derribo también puedes tener toda la parte esencial. Que lo tienes detrás, lo tienes. Que le vas a dar, le vas a dar. Y eso es una gran manera de que puedas llevarte el combate. Lanza triturar, utiliza su primer escudo. Ya tiene 2 fuerza bruta farmeados antes de que se lo pueda bajar mucho más rápido. Y esto le conviene, porque si no le quita el primer escudo es toda la vida. Le quita toda la vida y aún le queda un fuerza bruta además, pero esto ya no va a ser tan efectivo como era al inicio. Y aparte, si es que está con toda la vida, un fuerza bruta no lo baja completo. Así que esto debe dejarlo con un poco más del cuarto de vida, pero utiliza su primer escudo. Le da la ventaja para que hoy no se quede un poco pegado, ya lo tiene con demás. Esta es la parte importante, porque lo farmea mucho más rápido el fuerza bruta, pero se dan cuenta cuando lanza el otro Bidoof. Ahí se dan cuenta que le hace mucho daño, ya le he bajado más de la mitad de la vida como si le hubiera lanzado un ataque. Y aparte le da el chance para que pueda lanzar un ataque adicional, ustedes ya me entienden. Así que con ambos ataques puede convenirte quizás 2 que puedan tener con derribo, o 1 que pueda tener derribo y 2 con placaje, o viceversa. Sería una buena combinación. Uno que sea spammer para lanzar los ataques mucho más rápido, y otro que pueda servirte como para que puedas generar energía muy poco, muy lento, pero después que pueda lanzar todo el daño posible en toda la vida que tiene el rival. Tiene uno más, le termina de bajar y ahora tiene uno especial que tiene toda la energía. Acaba de depender quién va a lanzar primero el ataque, como lo tiene con el ataque esencial. Farmea mucho más rápido, no, llega el rayo y llega primero al rayo. Esa parte es fundamental, por eso le digo, si se quedan en ese caso de que ya ninguno tiene los escudos y te queda todavía el ataque esencial para poder farmearlo, pues te va a ir de lujo, ya que te lanza el ataque y lo has dejado muy tocado por más de que ya lo haya tenido antes el rival. Y aparte de ello, que te lanza hierba lazo, por eso es un gran ataque. Para mí se complementa muy bien, pues esta partida la veo más que perdida. En la segunda termina perdiendo y en la tercera vamos con todo. Bidoof versus Bidoof, Bidoof versus Bidoof.
No, no puede ser. El día de hoy estamos muy mal. Ahora sí, ambos tienen el mismo ataque. Ahora que le va a llegar a lanzar el Fuerza Bruta sería especial. Puedes aprender el Fuerza Bruta a partir del 1 de julio. Va a ser el último ataque. Y ahora sí, derivar con los ataques que tiene. Yerbalazo, el complemento perfecto. Y me parece que Rayo Hielo puede hacer un poco más de daño, a menos que Triturar sea una gran opción. Si es que quiere llevarte uno con Rayo Hielo y a la vez que pueda tener Triturar. En este caso tiene Rayo y Triturar de José Wilka. Y le da más cobertura a todo el equipo. Rayo Hielo, no terminamos de ver cuánto daño le iba a hacer, no lo tengo testeado porque nunca he visto una copa de Bidoof versus Bidoof y que tengan 500 de PC menos. No lo he visto nunca, así que no lo tengo testeado, pero Rayo sé que en ese rango de vida le va a hacer mucho daño, porque la defensa, por más de que tenga 58, en el HP la estamina tiene 119, así que ¡ojo! Le quedó un píxel de vida y con eso fue suficiente, igual con el básico que tenía ya para ganar el combate. Bidoof versus Bidoof Triturar. Le gana todo lo que le quedaba y que va a llegar con el último Poké que tiene mucha más energía. Quizás debió esperar un poco más el Time Club. Ya lo quiere hacer el cambio, quiere hacerlo, va a llegar, que puede hacerlo, que no, no llegó. Ay, que estuvo muy apurimac. Ojo, que Rayo utiliza su último escudo. Que le queda uno más, que necesita farmeárselo todo lo que se pueda, que si es que llega, no, hizo el cambio rápido, pensó de que iba a lanzar un ataque, que puede tener Fuerza Bruta, que va a llegar primero, que puede el rival llegar primero, no, ya, le da la chance, si es que llega el Fuerza Bruta gana esto, si es que llega el Fuerza Bruta gana, no, ya pensé que le quedaba vida, todavía no le quedaba nada, porque tenía un escudo adicional y termina ganando el combate, no la chequeé bien. Meteoro Bola iba a decir, se me lengua la traba, el primero del día, pueden creerlo, no hemos tenido un se me lengua la traba desde hace 2 videos, ya era necesario traerlo en el video de hoy. Y ojo, que también el 1 de julio aparece Deoxys Defensa, uno de esos pokés que te va a encantar en la 2500, que ha habido mucha polémica, que todos han estado hablando en las redes sociales, que como tienen a Deoxys a nivel 50, que todavía no aparece, todo un sinfín de tema, pero ya, el día de mañana llega el día que vamos a poder tener a ese Deoxys Defensa, y no sé, tú dime, ¿quieres verlo en el nivel 40 y en el nivel 50, o de frente quieres verlo en el nivel 50? Tú dímelo, yo te complazco. ¿Cuál? Si quieres tener 2 videos o si tan solo quieres tener uno, porque algunas personas van a farmear solo los caramelos para ver si es que al menos le funciona, o también si es que vas a farmear a lo loco si ya pasaste el nivel 40 y si quieres saber si a nivel 50 va a valer la pena la inversión. Yo lo voy a hacer, va a ser mi Deoxys, así que me va a costar muchos polvos estelares, pero es algo que quiero traerles al canal. Ya les he traído 2 caprichitos que he tenido, uno que ha sido de Pikachu y otro que ha sido de Eevee, y este es el tercer caprichito que le damos al Deoxys Defensa. Y pues nada, déjame todo eso en los comentarios si se te está gustando Bidoof, si te gusta el dios Bidoof, apoyarlo con un grandioso like, porque sería el último video de Bidoof hasta una nueva temática que vamos a tener, así que dejarle esa conmemorativa, ese recordatorio a Bidoof que te encanta un montón. Que le lanza, que ya tiene todo preparado y termina ganando el combate con 3 pokés, alucinante, muy alucinante. Uy, no, ¿qué ataques puede tener acá? Uy, acá sí ya lo tiene igual, Fuerza Bruta y Yerbalazo, pero el rival, ¿qué ataques puede tener? Va a ser lo esencial, ¿qué puede aprender? ¿Qué le va a lanzar? ¿Qué es lo que no o sí puede tener? Va a ser el derivado, si es que le lanza o no le lanza, todo va a depender. Todo depende de lo que le puedan sacar detrás, así que a esperar nada más. Uy, utiliza su primer escudo, quema el primer cartucho, puede tener una gran win condition. La cosa es que si lanzas Fuerza Bruta, sería farmear doble Fuerza Bruta. En ese lado estás bien, si es que llegas a doble farmear, porque así te da la ventaja de lanzar un Fuerza Bruta y no tener feas. Algunas personas ya tienen Fuerza Bruta, lo lanzan a lo loco y tienes que esperarte, porque si no, al final vas a quedarte un poco más detrás y después no vamos a poder hacer mucho. Ahí viene el detalle, como ya estaba nerfeado, podías habértelo farmeado un poco de más, llegabas fácilmente a las 2 Fuerza Bruta, pero te emparejas al mismo tiempo. Al emparejarte al mismo tiempo no te va a dar la chance de llegar al Fuerza Bruta, a eso me doy a entender. Si hubiese esperado un poco más, llegaba, le quitaba el escudo y después le lanzaba un Fuerza Bruta adicional, aunque esto le puede servir para farmearlo un poco de más, pero le cuesta también, como tiene el escudo, le va a costar. ¿Quieres ganarme? Que te cueste. Y después de ello, que es... ¡Uy, no! Casi toda la vida. Ahí está el detalle, tiene que entrar a farmear. Casi la manquea, espero que no, porque le queda un escudo. Ese escudo puede ser la salvación, aunque está en rango de amarillo y el otro está en rango de rojo. Ahí va a estar la preocupación, si es que va a llegar a ganar o no va a llegar a ganar. Uy, no. Ahí estaba el escudito de la salvación. Rayo Hielo se lo farmea y Fuerza Bruta va a ser suficiente para ganar el combate, dependiendo si es que el rival ya lo tiene preparado, si es que va a llegar primero, si es que le va a lanzar el Fuerza Bruta. Agárrate, que eso estuvo muy bueno, y con ese rango de vida creo que ya es suficiente para que pueda ganar esto. Para mí, que ya es suficiente. Con eso puede tenerlo y le quedó un píxel de vida.
ojo ahí, ojo al detalle. Pues nada más amigos, hasta aquí el video momentáneo del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo, ya activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Ya saben, vamos a tener el video de Deoxys, pero dejarme primero en cuál lo quieres ver, nivel 40, nivel 50 o solamente nivel 50, y adicional a ello, pues apoyar a Vidoff con tu grandioso like. Yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!